a este primer vídeo sobre el uso de Linux en ambientes universitarios. He llamado al canal, a sugerencia de mi amigo Juan de la Cruz, Dani for Dummies, ¿no? Que es un nombre un poco que en una conversación manejamos porque estimamos que era necesario, aunque haya muchos canales de internet dedicados a Linux y tutoriales y 100.000 cosas, consideramos que era necesario hacer un canal para estudiantes de la Universidad de Extremadura, y cualquier estudiante de cualquier universidad de habla hispana, y que también en Latinoamérica obviamente, y que enfocado sobre todo para ser práctico y aprovechando la experiencia del que habla, que me llamo Daniel Patón, soy profesor del área ecología de la Universidad de Extremadura. Y he visto a lo largo de 30 años de dar clase un poco lo que ha sido la evolución de Linux en el espacio universitario, y también he visto un poco los problemas a los que se enfrentan muchos alumnos que deciden adoptar este sistema operativo como su sistema principal de trabajo. Y para favorecer la migración, que yo creo que es buena para el sistema universitario, para el alumnado y para el profesorado y en general para el sistema de la universidad, y teniendo Linux una gran tradición dentro de la universidad, pues he decidido hacer una serie de vídeos muy didácticos. No soy informático, pero llevo usando Linux prácticamente desde el año 95. Lo he mencionado en algunos foros. Empecé a usar Linux cuando estaba con mi tesis doctoral y me encontré que la tesis la leí en el 93. Empecé a usar Linux poco después porque casi pierdo la tesis doctoral. He dicho que lo usaba en el 95 ya de manera como sistema principal o único de trabajo, pero empecé a hacer mis pinitos un poquito antes. Y la razón, como digo, era porque estaba haciendo mi tesis doctoral en ese momento, el año 93, y un virus de macro casi acaba con mi bibliografía. Afortunadamente tenía una copia en un CD que no había sido infectada y pude recuperar las fuentes bibliográficas. Obviamente usaba Windows en esa época. Me juré a mí mismo que iba a aprender Linux y que costara lo que costara. Agradezco mucho al servicio de informática de mi universidad, concretamente a los informáticos Alberto y Tony, que me ayudaron en un montón de ocasiones. Me recuerdo la primera vez que instalé una distribución Debian. Estaba usando disquetes y me ayudó Tony Gordillo del Servicio de Informática de la Universidad de Extremadura a instalarlo por el teléfono, estando yo en ese momento en una ciudad a 80 kilómetros de donde estaba él. Por el teléfono, lo que tenía que ir haciendo, tuvo muchísima paciencia, y allí instalé la distribución Potato de Debian, que fue de las primeras distribuciones que usé. He hecho mis pinitos en distintas distribuciones de Linux y he usado Conectiva, que ya desapareció. Estuve usando Red Hat, estuve usando Mandrake, que después fue Mandriva y ahora es Mageia. He usado Slackware, he usado también SUSE, ahora como OpenSUSE. He usado, a ver qué más distribuciones, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD. Me encantan los BSD. Pero mi sistema principal de trabajo es Debian GNU Linux. Siempre vuelvo a Debian, estoy muy contento con Debian y es mi distribución principal. En estos momentos este vídeo lo estoy haciendo desde un portátil con Debian. En mi casa mis hijas en sus ordenadores usan Debian y tengo un pequeño laboratorio de investigación en el que se da algún seminario y clases ocasionales, etcétera, en el que hay 15 equipos con Debian también GNU Linux. Por tanto, tengo muy claro qué tipo de distribución son las que debo usar en el sistema académico dentro del espacio de docencia y de investigación, y las razones por las que es conveniente usar Linux. Y voy a basarme en algunas páginas de internet en las que aparecen diversas razones para usar Linux, concretamente este blog desde Linux, que está muy bien. Nos da una serie de explicaciones de por qué hay que usar Linux. La primera no me convence mucho, para ser diferente. Yo no hago nada para ser diferente, ni por el postureo, ni por quedar bien, ni por ser friki, ni por ser original. Creo que Linux se defiende por sí solo y pues a alguna persona le puede atraer esta razón. No es mi caso,
porque lo que sí reconozco en el argumento, que el hecho de que todo el mundo use Windows no significa que uno tenga que usar Windows. No todo lo que usa todo el mundo es lo mejor. En ese caso estoy totalmente de acuerdo. Lo de los virus, ahí estoy totalmente de acuerdo. Habrá gente que diga, no, también hay virus para Linux. A ver, Linux está hecho desde el inicio. Recuerdo los primeros cursos que di de Linux. Incluso hice un curso de C, creo que era el año 90 y pocos. Y recuerdo que en esa época usábamos muchos comandos y las máquinas que usábamos eran máquinas Unix. Y recuerdo perfectamente, no me acuerdo, creo que era SCO Xenix, el tipo de Unix que usábamos. Y usábamos también Unix en el laboratorio donde estudié, en el servicio de informática, en las prácticas que hacíamos de ecología cuantitativa con la profesora Begoña Peco, que en esa época era profesora ayudante y es catedrática de ecología, y utilizábamos ordenadores BASF, los famosos mainframes, estos de fósforo verde, y usábamos sistemas Unix y nos conectábamos, y en esa época me quedó claro que los sistemas Unix estaban diseñados para trabajar en redes desde el principio. Por tanto, la seguridad era muy importante en estos sistemas. En esa época se utilizaba el sistema operativo en un ordenador grande que se llama cabezón, ¿no?, coloquialmente, que era el ordenador que utilizaba el sistema operativo, y el resto de equipos se conectaban como servidores o periféricos de ese sistema principal. Por tanto, desde el principio Linux, como variante de Unix que es, o clónico de Unix, o sistema similar a Unix, no es un clónico, es similar a Unix, pues ha sido diseñado al principio para trabajar con una protección de memoria y una seguridad que los sistemas que desde el principio se han diseñado para la facilidad, como puede ser Windows, pues no tienen. Por tanto, la seguridad viene de serie. Pero en mi caso concreto, desde el año 94-95 que empecé a usar Linux extensamente, no he dicho antes que la primera distribución que usé era XWAR 1.0, venía el CD en una revista y me encantó la distribución. Era una Red Hat castellanizada en un principio, luego se pasaron a ser compatibles con Debian. Y desde el principio me quedó clarísimo que era un sistema altamente seguro. No he vuelto a tener ni un solo virus. El único virus que he tenido ha sido ese virus que acabó casi con mi bibliografía de la tesis doctoral. Y no he vuelto a tener ningún virus. Lo cual no significa que no reciba un archivo que pueda estar infectado y se lo mande a otra persona. Pero yo, particularmente a mí, jamás se me ha ejecutado ningún virus en un sistema Linux. Y además Linux tiene antivirus. Por ejemplo, en este equipo, vemos aquí en consola, tengo chk rootkit, que es un comando que me permite, me dice que necesita privilegios de superusuario. Arranco el sistema sudo. Si alguien quiere ver cómo se instala sudo en Debian o compatibles con Debian, Ubuntu, etcétera, que se mire la página de Linuxito. Busque sudo Linuxito y le aparece un tutorial magnífico que explica cómo habilitar sudo en una máquina Debian. Bien, tecleamos la clave y ahí se corre, como veis, un programa en el que vamos chequeando pues si tengo algún rootkit, y no tengo ninguno. Y luego está RK Hunter, que también lo tengo instalado, que me permite pues chequear, y dale con el sudo, se me ha olvidado, y chequear, pues que exista, como veis va pasando, si existe algún rootkit también, troyanos, etcétera. Entonces va pasando, me va diciendo que está todo ok. Como era, los warnings no hay que preocuparse, simplemente es un aviso de que puede haber, si has hecho algún cambio de configuración en un fichero, pues te puede decir que hay algún warning de avisos de que podría haber sospecha de que haya algún problema. Se corren distintas aplicaciones, este caso para rootkits, el otro era un chequeo de los archivos del sistema, si tenían alguna cosa rara, los rootkits principales que hay hasta la fecha, y el programa se actualiza por internet. Y aquí tenemos, bien, vamos a cancelarlo, no vamos a seguir. Y luego tenemos, no sé si lo tendré instalado, porque no lo tengo instalado, porque este equipo luego lo instalaremos, porque este equipo es bastante nuevo y todavía no he instalado todo el software que utilizo habitualmente. En cualquier caso, Linux también tiene antivirus como ClamAV, por ejemplo, que es un
antivirus excelente. Puedo contar una anécdota. Una persona en una casa rural en Tenerife, en las Islas Canarias, que estuve hace unos años, la propietaria tenía que el ordenador le iba muy lento. Le comenté si tenía a lo mejor algún virus. Y entonces me dijo que se había cancelado, se le había agotado la licencia de su antivirus haría un mes. Le digo, pero hay virus de software libre que se utilizan como ClamAV, por ejemplo. Hay una versión para Windows, ¿quieres que te pruebe el ordenador? Y entonces pude comprobar que tenía 14 virus. Se los quité y el ordenador iba mucho más rápido. O sea, tenía un verdadero problema. Y además era una casa rural que todos los clientes y todo, pues claro, imagínate si tienen acceso a un troyano, a las cuentas, números de cuenta, en fin. Por tanto, Linux también tiene otra ventaja, que es un sistema que es altamente seguro, no solo el tema de virus, sino en general, altamente seguro. Dentro de esa seguridad también está el hecho, no lo he comentado, que se actualiza por internet. Es decir, por ejemplo, en el caso de Debian, tenemos en el archivo dentro del subdirectorio etc, que es el subdirectorio donde están los archivos de configuración, hay apt, que es la herramienta de Debian, que es Advanced Package Tool, y el archivo Sources List, que es donde están las fuentes para instalar. En este archivo que veis aquí, yo tengo unos repositorios, como veis ahí en la pantalla, oficiales de Debian, y unos repositorios no oficiales donde aparecen pues algunos programas que me interesan de software no libre, porque la versión Debian nada más instalarla es software libre, pero después pues añadir repositorios como por ejemplo tenemos aquí Contrib y Non-Free. Contrib no es oficial y Non-Free son no libres. Otro día hablaremos de lo que significa el software libre, pero bueno, Contrib y Non-Free se añaden después de instalar. Y aquí tengo, por ejemplo, de Google Chrome, que me gusta mucho ese navegador, Google Earth. Aquí tengo del cliente Mega de intercambio de ficheros por internet, de Skype. Yo soy un poco antiguo y todavía sigo usando Skype. Me encanta ese programa. Wine, el emulador de Windows, que también utilizo para un solo programa, nada más. Y en este caso del software estadístico R, que lo tengo actualizado. Bien, entonces no hace falta entrar en consola para usar Windows. Todo esto lo puedes hacer también con una aplicación que es Synaptic, que es una aplicación perfectamente fácil de usar. Pero a mí me gusta la consola y yo trabajo mucho con la consola. Bien, por tanto, como se actualiza por red, significa que esos paquetes que vas a actualizar vienen auditados, o sea, han sido chequeados a nivel de seguridad. Dentro del sistema Windows, por ejemplo, cuando tú instalas un programa, tú no puedes estar 100% seguro de que ese programa haya sido auditado. Te fías de la persona que te da ese programa, pero puede tener un troyano. O puede su servidor haber sido comprometido a un ataque de seguridad y haber sustituido el fichero por otro que te mete un troyano, ¿no? Por tanto, los sistemas Linux vienen con repositorios oficiales cuyo software está controlado e incluso en muchos casos con firmas digitales. En eso, por ejemplo, la distribución Slackware tiene una firma digital de ficheros y también se puede hacer en Debian y pues tú cuando bajas el programa tiene que coincidir la firma digital con la que tiene originalmente ese software y para comprobar que no ha sido modificado por terceros. Bien, muchas distribuciones. Esta es otra ventaja que tiene los sistemas Linux. La gente se queja, no, es que hay demasiadas distribuciones, esto es un lío para el usuario que empieza, ¿qué distribución elegir? Bueno, pues te puedes elegir ir a una distribución, a una página como DistroWatch. DistroWatch, que es una página que tiene un buscador de distribuciones y entonces, por ejemplo, encontrar una distribución, tutoriales, etcétera. Entonces, si tú quieres buscar una distribución, pues le pones aquí las características de esa distribución que tú quieres. Por ejemplo, sistema operativo, no solo de Linux, también hay BSD, Solaris, etcétera. Yo le pongo Linux, categoría de distribución, por ejemplo, para principiantes, vamos a poner. País de origen, eso ya me da igual, basada en, me da igual. El interface de esto, hombre, pues a mí me gusta, por ejemplo, pongamos KDE, ¿no? KDE Plasma. Y manejo de paquetes, me da igual, etcétera. El sistema de inicio, que ahora se habla mucho del systemd como sistema de inicio, bueno, pues yo quiero un sistema que no sea systemd, por ejemplo. Y me da como búsqueda
las distribuciones que en principio estarían más recomendadas. A ver, PC Linux, me marca solamente una. Bueno, pues si le quito lo del Systemd y le digo que todas, me marcaría alguna más. Solus, por ejemplo, PC Linux otra vez, Netrunner, Ubuntu Desktop, etc. Por tanto, puede ser interesante utilizar el buscador, pero claro, una distribución puede salir un poco rara. Entonces, DistroWatch también tiene un ranking de distribuciones. Me voy a quitar un poco aquí de en medio. Bien, que suele estar aquí en el lado derecho. Vamos a quitarlo de las cookies. Vale. Y te da las distribuciones, como ves aquí a la derecha, últimas, que son en principio las más interesantes para el usuario común, digamos. MX Linux, una distribución excelente. Manjaro, basada en Arch. Linux Mint, muy utilizada por NetBeats, ¿no? Beginners o gente que empieza. Ubuntu, un clásico, ¿verdad? Y Debian en quinto lugar. Y muchas más. Pero estos serían los últimos 6 meses. Si yo quiero una cosa como más en los últimos 12 meses, por ejemplo, pues a ver si ha cambiado esto. MX Linux, Mint, Manjaro prácticamente no ha cambiado. Y si quiero otra estadística, por ejemplo, las average rating, las que en promedio están mejor, bueno, pues ahí tenéis que la cosa va cambiando, algunas que no son muy comunes, etcétera. Yo básicamente el consejo que daría es que se utilice el buscador y luego se prueben varias, ¿no? A ver qué distribución puede ser más interesante. Bien, dentro de estas razones, como digo, para usar Linux, el hecho de que haya muchas distribuciones no es una desventaja. Hombre, en mi opinión hay demasiadas, pero esto puede confundir. Pero en el fondo muchas de ellas yo creo que son irrelevantes. Por ejemplo, sacar una versión de Debian para usar un escritorio como pueda ser poco utilizado como Enlightenment, pues puede tener sentido. Pero sacar una distribución, ahí está por ejemplo el Live, que es una distribución maravillosa, pero sacar por ejemplo una versión de Debian para utilizar un programa concreto, pues me parece un poco exagerado. Entonces, yo creo que en principio hay distribuciones que sobran, hay muchas distribuciones que sobran, pero dentro de las habituales tiene sentido tener una distribución específica para un escritorio bien optimizada, tiene una necesidad por ejemplo de un servidor pues bien optimizado, pero muchas distribuciones, las grandes distribuciones como puede ser Debian, Ubuntu, etcétera, se pueden personalizar perfectamente para tu uso particular. Incluso hay distribuciones como Arch Linux que la filosofía es que tú te la instalas y te personaliza para ti. Te instalas un sistema mínimo como una navaja suiza y lo vas adaptando. Otra ventaja del sistema Linux es que lo puedes probar sin necesidad de instalar nada. Son los llamados LiveCD, que se pueden, hoy cada día se usa menos los LiveCD, entonces se utilizan como memoria USB. Las grandes distribuciones, por ejemplo OpenSUSE, Debian, incluso Slackware y muchas otras más minoritarias, tienen live CDs para utilizar. Incluso me acabo de acordar que hace muchos años yo consultaba, no sé si seguirá existiendo, una página que era solo de live CD, no sé si seguirá existiendo. Ya no existe, me parece. No, hace muchos años de esto. Bueno, aquí en la página Linux Adictos te habla de los live CD. Una cosa que no me gusta de Chrome es la enorme cantidad de publicidad que saca, pero bueno, también eso se puede controlar. Como digo, tengo el ordenador recién instalado y todavía no lo tengo 100% a punto. Bien, LiveCD tenemos muchísimas distribuciones. Te bajas el LiveCD, lo instalas, lo ejecutas desde una memoria USB o si tienes CDs del CD y pruebas la distribución, etcétera. Incluso hay páginas para probar las distribuciones, aunque yo esto no lo recomiendo porque no funciona demasiado bien, para probar las distribuciones online. No van demasiado suelto. El tema es mejor que te bajes la imagen ISO y la pruebes en un CD. Bien, más razones. A ver, puedes manejar sistemas de la línea de comandos. Yo no sé si para un usuario nuevo esto es una ventaja, pero bueno, te da potencia para modificar el sistema. Yo diría que cuando aprendes un poco de Linux y utilizas una distribución como Arch o Slackware, que son distribuciones que a mí particularmente me encantan, sobre todo Slackware, me encanta. Es una distribución que la filosofía es instalar un sistema mínimo y a partir de ahí pues lo vas adaptando. Es lo mismo que Arch, lo que pasa es que Arch es un pelín más de arriesgarse porque es software a la última, aunque es bastante estable en los últimos años. Pero claro, si te dejas de instalar a lo mejor 3 meses, se puede romper el sistema, tendrías que, saber bastante Linux para arreglarlo. Prefiero Slackware.
sobre Arch, pero me encanta, también uso Arch y me encanta. Entonces, lo que no me niego a usar es Gentoo o me niego a usar Linux from Scratch o alguna distribución de estas porque no quiero estar todo el día compilando, no porque sean buenas malas distribuciones en absoluto. La gente que las usa está encantada con ellas. Pero simplemente manejar desde la línea de comandos te da potencia. A veces es mucho mejor arreglar las cosas desde la línea de comandos. Por ejemplo, para hacer un backup extraordinariamente rápido, lo vamos a hacer ahora, yo no necesito usar ningún programa. Instale usted este programa que le va a servir para hacer un backup en Windows, ¿no? Este software y tal, ¿no? Pues Linux tiene sus propios comandos de backups. Y un comando fantástico es rsync. En una lista hace muchos años de BSD me recomendaron este programa porque la instrucción copy, yo antes hacía una copia que era un sistema backup que era con la instrucción copy espacio -R mayúscula U origen destino, que me machacaba los sistemas encima, pero me di cuenta que era mucho mejor para mí, voy a montar un disco externo, era mucho mejor para mí hacer un sistema de copia en disco todas las modificaciones que yo hago, porque yo retoco mucho mi disco duro, pues si cambio una carpeta de sitio, no me machacara y tuviera dos versiones de la misma carpeta en el backup, sino que todos los cambios me hiciera una imagen exactamente igual del disco duro. Voy a aumentar un poquito, no sé si se puede aquí. A ver, voy a aumentar la letra del cursor. Por cierto, este sistema que estoy utilizando, vamos a poner el 13, que no soy supersticioso. Ahora está ya el equipo. Bueno, vamos a hacer un backup para que veamos la ventaja de la consola. rsync, -av, -delete, para que borre todo aquello que no coincida. Origen, home Daniel, destino, media Daniel, 1 terabyte. Yo tengo dos respaldos de 2 terabytes donde hago copy -RU, es decir, lo copio todo, lo machaco encima, por si acaso hay algún problema de algún tipo. Y luego este otro backup de andar por casa que hago con más frecuencia en una máquina de 1 terabyte donde hago una copia exacta del disco duro. Bien, observemos la rapidez de este proceso de backup. Chequea la caché de Google Chrome, como veis, la va borrando, la caché anterior, pero fijaros la rapidez. Hombre, esta máquina es un Intel 7 con 16 GB de RAM, es una máquina potente, pero aún así es muy rápido en backup. No necesitamos una aplicación de Windows para hacer estos backups, ¿verdad? Bien, mientras termina el backup, que hace tiempo que no lo hago, puede tardar un poquito, pero para que veáis la rapidez vamos a seguir explicando las razones para usar Linux. Por tanto, el sistema de comandos puede ser interesante. Navegadores más populares. Yo uso Google, Chrome y Mozilla Firefox cuando quiero hacer, por ejemplo, conectarme a la página del banco o alguna cosa así. O sea, tengo Google Chrome para el uso habitual y otro navegador es un sistema de seguridad que tengo yo que es más compatible con las firmas digitales y con una serie de cuestiones. No es que el otro no lo sea, pero lo tengo preparado el Firefox en ese sentido. Pero puedes usar Opera, puedes usar un montón de navegadores, etcétera. Efectos para las ventanas. Bueno, yo diría que más que efectos para las ventanas, yo diría que Linux permite una personalización absoluta del ordenador. Por ejemplo, a mí me gusta un poco el minimalismo. Yo he usado durante mucho tiempo IceWM, que es un gestor de ventanas, pero he querido darle también una oportunidad. Estoy probando el XQt. Yo era un fanático del XDE, que era un escritorio muy minimalista, y me gustan mucho las nuevas versiones del XQt. Creo que lo han conseguido una vez más, y que alguien juzgue si este ordenador no tiene estética. Mirad qué bonito, lo he dejado con este fondo marino, sobre todo ahora que estamos en verano, los iconos, etcétera. Yo puedo personalizar el sistema de manera tremenda. Por ejemplo, dentro del XQt, y eso que no es uno de los entornos más llamativos, ¿no?, pero para mí es más que suficiente, pues le doy aquí a preferencias, configurar el XQt, me voy al centro de configuración y el aspecto del escritorio, fijaros la barra, el aspecto que tiene, ¿no? Tiene fondo gris, la barra. Yo digo, bueno, pues que con esta imagen de fondo, pues yo quiero, por ejemplo, un tema del XQt que sea más oscuro, ¿no? Voy a poner este.
Sea Stone Dark. Lo aplico, inmediatamente me lo ha cambiado. A ver si puedes hacer esto con Windows. Sí, pero te tienes que pagar el paquete, a lo mejor cuesta un dinerito, €1, pues no estoy dispuesto a pagar dinero por un sistema de personalización. Y ahí tenéis que ya me lo ha puesto todo en negro. ¿Que quiero cambiar los iconos? Pues tengo estos iconos, Advaita. Vamos a quitar la página. Mirar aquí a la izquierda del escritorio. Vamos a ponerle, por ejemplo, estos en azul. Oxygen. Ahí me lo cambio inmediatamente. Entonces yo puedo actualizar el sistema de escritorio como me dé la gana. Y algunos escritorios como KDE Plasma, Gnome, etcétera, son espectaculares. Basta que vayamos a internet, por ejemplo, a cualquier página de cualquiera de estos escritorios. Vamos a ver, KDE Wallpapers, por ejemplo. Y fijaros, perdón, screenshots sería. Wallpapers serían los fondos. Screenshot. Fijaros, el entorno KDE puede ser realmente espectacular, ¿no? Mirar este, por ejemplo. Esto es una maravilla. Vamos a ponerlo en grande. A ver, super friki también, ¿no? Pero vamos. Mirar. Es que es un escritorio, me voy a quitar de aquí de en medio. Es un escritorio realmente espectacular. O sea, se lo ha currado el tío este. A ver si puedes hacer esto con Debian. De verdad que no puedes. O sea, perdón, con Windows. De verdad que no puedes. O sea, hay que currárselo mucho en Windows para hacer eso. Entonces, si es que se puede. No creo que se pueda llegar a este nivel de personalización. Por tanto, la personalización estética es mucho más agradable trabajar. A mí hay un escritorio que, más que un gestor de ventanas, que un escritorio, que es Windows Maker. Me parece una pasada. Tiene un aire retro que me encanta. Es posible que lo empiece a usar otra vez, porque necesitas una pantalla con mucha resolución para estar cómodo con Windows Maker. Pero Windows Maker es... A mí particularmente me encanta. Me encanta porque tienes, como veis ahí, las ventanas iconizadas y no tiene barra debajo. Se maneja con el teclado y con unos comandos y es muy ligero en recursos, pero bueno, tienes distintos escritorios para usar, ¿no? En Linux la personalización puede ser realmente increíble. Bien, no tienes por qué comprar una licencia. Es decir, esto es para las universidades es fundamental. Una licencia, por ejemplo, de programas que utilizan en la universidad, como puedan ser los propios sistemas operativos Windows, o por ejemplo aplicaciones estadísticas como SPSS o matemática, pues hombre, tienes R. Dice, hombre, es que es más difícil de usar. Dedicaremos un tutorial a R y veréis que no es tan difícil de usar. Es ponerse, como todo en la vida. Intentar aprender. Merece la pena aprender, porque le vas a dedicar un tiempo, pero es un tiempo que luego vas a ganar en rollos de licencias, de pagos y historias. Y a nivel de universidades yo creo que es una gran ventaja promocionar el software libre, porque de esa forma la universidad ahorra costos. Y ahora con la que nos ha venido con el tema de la pandemia, pues no vamos a andar sobrados de dinero. Por tanto, es un magnífico momento para actualizar y para proponer el uso de software libre. Revivir ordenadores viejos. Yo he instalado Linux en auténticas cafeteras, por decirlo de alguna manera. No en sentido literal, sino en ordenadores realmente viejos. Tengo por ahí una AMD que hace un ruido el ventilador impresionante, muy viejo ya, un ordenador que tendrá 15 o 20 años. En el aula de ordenadores que mantengo, actualizo, hay equipos del año 2006 que van de perlas. Los alumnos cuando entran todos los años... hacer alguna práctica, que este año no se puede por el tema de la pandemia, pues ven los equipos y dicen, menudos cacharros tiene este tío aquí. Bueno, pues cuando terminan las prácticas se están flipando de la velocidad y rapidez con la que el sistema funciona. Y muchos de ellos deciden utilizar Linux porque tienen cacharros y no quieren actualizar cacharros un poco ya con años y no quieren cada 2-3 años tener que cambiar de ordenador. Y es una idea magnífica. Yo aquí tengo un equipo viejo, viejo, relativamente viejo, que es un Intel 386, aquí está, con 4 gigas, que lo he estado utilizando bastante, me lo llevaré seguramente para hacer testaje de distribuciones o incluso para colocarlo
como sistema de monitoreo en el campo, es decir, para investigación, etcétera. Y vamos a dejarlo por aquí. Y este sistema está funcionando hasta hace poco con Debian. Y bueno, sigue con Debian, no lo he cambiado. Me gustaría usarlo para probar distribuciones, por ejemplo. O, insisto, para tenerlo en una base de datos que tengo en una estación en el campo, estación meteorológica, y tener ahí algunos datos ahí en una carcasa con conexión a red, etcétera. Bueno, en cualquier caso, podemos usar hardware realmente viejo. Incluso hay distribuciones específicas para hardware mucho más viejo de lo que podéis pensar. Se pueden instalar en máquinas que hoy en día ya están prácticamente obsoletas, ¿no? Con 512 de RAM. ¿Dónde vas con Windows con 512 RAM? ¿No? Puedes revivir un ordenador realmente que ibas a tirar y colocarlo en servidor o hacer cualquier cosa con él. Todos los programas. Otra ventaja de Linux es que es el software ingente en Linux. Es decir, de cualquier cosa que quieras poner, tienes software. Estamos acostumbrados a los usuarios de Linux a no preocuparnos de localizar el software. Ya hemos dicho que está en los repositorios. Y además se actualiza por internet, no tienes que andar buscándolo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a actualizar el sistema, que he checado esta mañana que estaba algunas aplicaciones que todavía no había instalado. Nos logueamos. Fea palabra esta, loguearse, pero bueno, para que nos entendamos. Y se actualizan las fuentes, como veis ahí. Se conecta a las fuentes de software y me dice que hay 33 paquetes que se pueden actualizar. Doy apt update, apt upgrade. Tampoco hay que quebrarse mucho la cabeza para manejar estos comandos. Hay 20.000 tutoriales de los comandos básicos. Dedicaremos otro programa a esto. Y me dice que hay, me voy a poner aquí arriba, hay una serie de paquetes que se pueden actualizar. Intel Microcode, viene ahí, uno de Perl. Son paquetes que en muchos casos el usuario normal no es muy consciente de que los tenga instalados, vienen por defecto, y le decimos que sí. Todos estos paquetes, insisto, han sido auditados, tienen sus firmas digitales. Mirad lo que ha tardado en actualizar los paquetes. Los va desempaquetando. Incluso si usáramos un sistema Arch, el software que usa Arch, Yahourt, o no me recuerdo ahora mismo la aplicación cómo se llama. Yo usaba Yahourt cuando usaba Arch y es rapidísimo. Se actualiza, incluso podría compilar el paquete. Ahí me está actualizando el firmware de las tarjetas de red y funciona a la perfección. Esto es una ventaja de Linux, para mí, de las más importantes. El software no hay que buscarlo, ya está en los repositorios. Y estamos hablando de que una distribución como por ejemplo Debian, vamos a conectarnos a su página web, Debian Linux, pues tiene la friolera, a ver, de casi, viene con 59.000 paquetes de software. Y si le damos aquí a paquetes, pues están clasificados. Debian mantiene 3 distribuciones: estable, testing o en pruebas y unstable. Yo siempre uso la estable. La testing es por si quieres el software a la última, pero te arriesgas a que tengas pequeños fallos. Y la unstable es para ya programadores o gente que quiere chequear el sistema, etc. Bien, en cualquiera de estas distribuciones tú tienes aquí pues dividido el software de Debian, por ejemplo, de matemáticas. Pues fíjate aquí todos los programas que tiene de matemáticas, desde calculadoras a entornos como R, Octave, etcétera, clónicos del programa matemática, etcétera. Hay un montón de software en Linux, y dentro de Linux Debian es una de las distribuciones que más software tiene. Arch también tiene mucho software. Por tanto, se actualiza fácilmente por red, no hay que buscar ese software en 20.000 páginas web, no hay que volverse el ojo. Es gratis y es libre en muchos casos, no es lo mismo gratis que libre, ya hablaremos de esto para no extendernos en demasía en este vídeo. Y, por supuesto, software para las necesidades que puedas utilizar habitualmente, como pueda ser, por ejemplo, procesador de textos, LibreOffice, y no solo LibreOffice, además AviWord, GNumeric, es una hoja de cálculo excelente. LibreOffice es un programa muy compatible con Microsoft Office.
Tengo aquí en programas que uso yo, programas de correo, Google Earth, Skype, Silphid, que es el programa que uso yo para correo, programas de gráficos, desde hacer fotos panorámicas, ya analizaremos software de estos, R para chequear, para UF-RAW que tengo aquí para chequear archivos RAW de la cámara de fotos, capturas de pantalla, IMEI-J, GIMP, que es un clónico de Photoshop, programas, por ejemplo, como Quantum GIS, que es un programa para manejar sistemas GIS. En la universidad lo tenemos de todo. Y si hubiera algún software en Windows que quisieras utilizar, por ejemplo, yo aquí tengo aquí un programa en Windows, pues lo puedo utilizar. Por ejemplo, aquí tengo un programa para analizar imágenes hemisféricas dentro de ecología. Bueno, pues este programa es muy antiguo y perfectamente lo puedo usar con Windows. Aquí tengo una serie, no sé si las he borrado para abrir espacio. Es posible que se las... Ah, no, aquí están. Pues cualquiera de estas. A ver, esta no. A ver. Me abro, por ejemplo, esta página de una selva en Brasil y es para calcular, bueno, pues análisis matemáticos que se usan en ecología en base a imagen hemisférica. El programa es de Windows y, como veis, funciona perfectamente. Por tanto, estas son las 10 ventajas que vienen en la página principal de aquí de Blog desde Linux. Había otra página aquí que me da unas ventajas adicionales. Ya hemos hablado de la seguridad, el software, el hardware. Bueno, esto es importante, los drivers, por ejemplo. Muchos usuarios de Windows se quejan de que se han comprado un ordenador, que le han instalado el sistema operativo X de Windows y que cuando han actualizado hay cosas que no le funcionan, por ejemplo el escáner o algo que sea. En Linux todos los drivers tienen compatibilidad hacia atrás. Puede ocurrir algún caso rarísimo en el que no lo haya, pero en principio todo hay compatibilidad hacia atrás. De hecho, este vídeo lo estoy haciendo desde una máquina, como he dicho antes, un Intel 7 de HP. La tarjeta de gráfica viene integrada en la placa en la distribución Debian, que tiene un cierto desfase porque es una distribución que tiene mucha auditoría de seguridad y a veces no está bien actualizada al hardware más reciente. Bueno, pues dentro de Debian existe la posibilidad de instalar particularmente drivers para tarjetas. Me he instalado un núcleo nuevo. Un núcleo es lo que es Linux, es un núcleo, ¿verdad? Y un núcleo del sistema operativo que a su vez tiene, por eso se llama GNU Linux, porque tiene otras aplicaciones alrededor, como compiladores, etcétera, que son del proyecto GNU, fundado por Richard Stallman. Bien, en cualquier caso, Linux funciona perfectamente con esa compatibilidad. Yo puedo, en un caso concreto, instalar un núcleo más moderno. Eso no lo puedo hacer con Windows. O sea, yo me instalo Windows 10, me quedo con Windows 10. No me puedo cambiar el núcleo de Windows y poner uno más moderno, que está adaptado a un software más moderno, o uno más viejo. Aquí sí lo puedes hacer. Si te vas a la página de kernel, por ejemplo, incluso podrías elegir la versión del núcleo que a ti te guste más. Nos vamos a kernel organización y el último núcleo a la fecha de grabación de este vídeo es del 5/7 del 12, pero puede instalar cualquier núcleo que quiera. Esto es algo espectacular. O sea, Linux tiene esta posibilidad y en muchos casos no es difícil. Una vez que aprendes, dedicaremos otro tutorial a eso, de cómo instalar el último núcleo que tú quieras. Bien, estable, es un sistema estable. Esos reinicios que ocurren a veces en los sistemas Windows, de que se te queda parado, colgado, si usas una versión como Debian estable o Slackware o alguna de estas clásicas, o Fedora incluso, aunque sean más modernos los programas, la estabilidad es absoluta. Eso para mí es muy importante, que yo esté trabajando y que no me falle, por ejemplo, en una clase o no me falle en unas prácticas. Esto es importante. Pero otra ventaja que yo le veo al sistema Linux, una ventaja indudable en la universidad, es que es multiplataforma. Es decir, se puede instalar en distintos tipos de máquinas. Vamos a ver dónde está, porque la página de Debian la consulto Pascuas Ramos. A ver. Un momentito, estaría en... Nunca me acuerdo dónde está esto. A ver. Info sobre versiones. La versión estable, aquí está. La versión estable se puede instalar en máquinas AMD64 como esta, en ARM, en una Raspberry Pi. Tienes, por ejemplo, versiones
como pueda ser Raspbian, para que funciona de miedo, la he usado también. Armel, no sé ni qué arquitectura es esta. ARMHF, PC de 32 bits, los antiguos Intel 386. Big Indian, MIPS, Light Indian, Little Indian, procesadores Power y IBM System C. Antes existen versiones incluso para máquinas Power PC, por ejemplo, dentro de Ubuntu existen versiones. Y hay versiones de Linux para otro tipo de periféricos. Por tanto, de periféricos, de tipos de máquinas. Por tanto, en general, Linux es un sistema extraordinariamente adaptable. En la universidad tenemos máquinas de muy diverso tipo y eso explica que versiones como Debian se instalen desde los servidores que administran el correo hasta los que llevan las nóminas o las matrículas de los alumnos y, por supuesto, puedes instalarlo en un ordenador tuyo personal de escritorio. Y siempre se va a entender mejor con la red informática porque la red puede estar funcionando en un sistema Linux también. Entonces esto es importantísimo. Bueno, creo que no me dejo ninguna ventaja en el tintero. Hay muchas más seguramente que otros podrán considerar. Desde luego Linux hoy en día no es tan difícil de usar. Yo diría que es incluso más fácil en muchos casos si te instalas una versión de Ubuntu de las múltiples o Linux Mint o versiones así o Manjaro o alguna distribución de este tipo para usuarios que empiezan, pues yo creo que no vas a tener ningún problema. Una ventaja que se me estaba quedando en el tintero importantísima, el soporte. Siempre se dice Linux no tiene soporte. El soporte de Linux son sus usuarios. Te conectas a una lista de usuarios y te va a ayudar un montón de gente. Yo hace tiempo que no me conecto a ninguna. Yo debería conectarme para ayudar a otra gente, pero creo que voy a hacerlo vía tutoriales. Pero en el pasado me han solucionado enorme cantidad de problemas. No solo el servicio informática en mi universidad, que tradicionalmente usa Debian, y me ha sacado de más de un apuro, sino que si no trabajas en la universidad o eres estudiante y estás en tu casa y tienes un problema y no puedes acceder al servicio informática en ese momento, pues en cualquiera de las distribuciones tienes blogs enormes donde puedes consultar, con Facebook, grupos de Facebook, de Twitter, etcétera. Pero incluso tutoriales, los how-to, puedes consultar, por ejemplo, la página de Arch Linux, por poner un ejemplo de las más comentadas, tiene una wiki que es algo realmente espectacular. Aquí tenemos la wiki de Arch Linux. Tiene 100.000 cosas que puedes consultar, traducido a distintos idiomas. Hoy en día Linux tiene un soporte impresionante. Bueno, este vídeo me ha quedado un poco largo. Simplemente comentar eso. Linux es un sistema maravilloso, magnífico para el ámbito docente e investigador en las universidades. Hay distribuciones incluso específicas para ciencia, con software recogido, pero bueno, en principio cualquier distribución de las mayoritarias va a tener software de sobra para todas tus necesidades y no tienes que pagar por ello. Y además, bien auditado, es seguro y tiene sobre todo una ventaja, y es que hay una comunidad detrás que te va a respaldar. Por tanto, yo animaría a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y de cualquier facultad, sea de ciencias o no, de cualquier ámbito de las universidades de habla hispana, que se instalen Linux. Llevo 30 años dando clase en las universidades, en varias universidades ya, y estoy encantado con Linux. Nunca me ha fallado y funciona magníficamente. Le he tenido que dedicar un poquito de tiempo, pero ha merecido realmente la pena. Nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, dale al link y muchas gracias. Hasta otra.